nombre es Pablo Dors, soy un sacerdote, soy un escritor y últimamente, desde hace un par de años, también me gusta definirme como un profeta. Decir que soy un sacerdote es decir que soy un hombre del silencio, interesado en la experiencia interior. Decir que soy un escritor es decir que soy un hombre de la palabra, interesado en la escritura, en la comunicación, y no solamente la comunicación, sino en la revelación, encontrar cómo las palabras transmiten, tienen un poder de transformación muy grande. Y decir que soy profeta significa de que desde hace poco tiempo experimento que tengo un mensaje que transmitir, que ese mensaje no es mío, sino que me viene dado, no lo he escogido yo, no lo he inventado yo, sino que me ha llegado, y también tengo un pueblo al que transmitírselo. Me he considerado buscador espiritual muchos años, pero ya no me considero un buscador espiritual, porque creo que, si bien corre el riesgo de parecer arrogante, pero creo que he encontrado, ¿no? Un pececillo le pregunta al pez más sabio, ¿dónde está el océano? Y este pez sabio y anciano le dice, pero el océano es esto, donde estamos ahora mismo. Y entonces el pececillo le dice, pero si esto no es más que agua. Conclusión que saca Anthony de Melo, que es un gran maestro espiritual jesuita de la India. Deja de buscar, pequeño pez. No hay nada que buscar. Basta abrir los ojos y mirar. No puedes dejar de verlo. Entonces, esta conclusión que saca Anthony de Melo, yo me la aplico. Deja de buscar, Pablo, no seas idiota. Ya has buscado muchos años. Basta abrir los ojos y mirar. Y no puedes dejar de verlo. Entonces, desde que he hecho mío esta pequeña historia de sabiduría, creo realmente que lo importante no es la meta, es decir, eso que teóricamente tantos dicen que buscan, sino el camino mismo. ¿No? Que lo que nos hace estar mal es la presión de llegar a la meta. ¿No? Pero que cuando nos liberamos de esa presión, sencillamente disfrutamos del camino y hacemos la experiencia de estar vivos. ¿No? Esto es algo que yo experimento en mi propia vocación de escritor. Si yo estoy obsesionado con el libro que quiero escribir, sencillamente imposibilito la experiencia de la escritura. ¿No? Entonces, en cambio, si yo me sumerjo en la experiencia de la escritura y me olvido del libro que quiero escribir, el libro sencillamente, llegado a su punto de maduración, nace. Y esto es lo extraordinario del camino espiritual, que lo importante, lo hermoso, lo bello es el camino, ¿no? Y esto no solamente es el Tao, que significa camino, sino también el propio cristianismo, ¿no? Cristo no dice yo soy la meta, sino dice yo soy el camino. Por tanto, no importa estar en el kilómetro 800 o en el 3, si estás en el camino, estás ya donde tienes que estar, ¿no? La oración tiene su historia, la oración es el misterio de la relación del hombre con Dios, ¿no? Tiene su historia en la experiencia de todo creyente, ¿no? Normalmente, cuando uno es creyente, empieza con una oración de carácter verbal, aprende palabras, plegarias y las recita a su Dios, ¿no? A medida que va evolucionando esa forma de oración que es la propia de los niños, la oración vocal, se le va quedando un poco estrecha y entra en juego la oración mental, donde ya no importan solo las palabras sino los pensamientos, el discurso, el examen de conciencia, la revisión de vida, la lectura de la palabra, ¿no? Y cuando uno va evolucionando, esto es la oración propia de los jóvenes, de la gente joven, cuando uno va evolucionando un poquito más, también la oración mental se queda estrecha o pequeña, y entonces entramos en lo que se llamaría la oración afectiva, donde lo primordial no son ni las palabras ni los pensamientos, sino los sentimientos. Entonces es una oración de acción de gracias, de petición de perdón, de intercesión por las necesidades que pueda haber en el mundo. Pero si seguimos evolucionando,
Entonces pasaríamos a lo que podríamos llamar la oración contemplativa, que no es ya ni vocal, ni mental, ni afectiva, sino es una oración silenciosa. Esta oración es la cumbre o la cima de la experiencia oracional, sencillamente porque el centro de este tipo de oración no está en tus palabras, tus pensamientos o tus sentimientos, sino en Él, en Dios, o en el misterio, o en el ser, como quieras llamarlo, ¿no? Este tipo de oración contemplativa se identifica en la práctica con lo que hoy conocemos por meditación, ¿no? Que es justamente oración en silencio y en quietud, ¿no? Si bien hay autores que hablan de que, bueno, que la oración contemplativa tiene más que ver con el mundo del corazón, ¿no? Porque implica necesariamente una relación dialogal, el ser humano con su Dios, ¿no? Mientras que la meditación sería más un aspecto mental de purificación o de limpieza o de higiene interior, ¿no? Pero yo creo que en la experiencia, dado que la mente y el corazón forman parte de la misma persona, no creo que sea fácilmente separable, ¿no? Creo que realmente oramos, meditamos con lo que somos, y como somos mente y corazón, pues con eso es con lo que oramos o meditamos, ¿no? En mi experiencia particular, para mí va unido, ¿no? Es decir, que la meditación que practico es lo mismo que la contemplación, ¿no? Digamos que a quienes somos creyentes nos gusta, nos sentimos identificados más con la palabra contemplación que con la palabra meditación, porque meditación, que es un término latino, meditatio, stare medium, permanecer en el centro, es lo que significa, ¿no? La meditación es un peregrinaje a nuestro centro, ¿no? Mientras que contemplación, contemplatio, del latín, estar en el templo, ¿no? Para quienes somos creyentes, nuestro centro es un templo, es decir, que nos sentimos habitados y bueno, pues en ese centro que es un templo, quien habita pues es el espíritu, es la energía, es el huésped divino, que diría el poeta. Entonces, por eso quienes somos creyentes, esta palabra de contemplar, estar en el templo, pues nos resulta más grata, pero en cualquier caso, la experiencia de peregrinar hacia ese centro o hacia ese templo es idéntica, sea uno creyente o no. Son luego las maneras de verbalizarlo que según la cosmovisión que tenga cada uno, que nos puede diferenciar. Porque la meditación y la contemplación no es otra cosa que la tarea del silenciamiento interior. El silencio realmente existe, está ahí, ¿no? Pero nosotros estamos tan bombardeados por todo tipo de sonidos, palabras e imágenes, que si no hacemos la experiencia de silenciarnos, esos sonidos, palabras e imágenes nos aturden tanto, no nos construyen, sino que nos destruyen, ¿no? Entonces, por eso es necesario hacer esta experiencia de silenciamiento, ¿no? Que es una disciplina, que es un ejercicio, que es una práctica, ¿no? ¿En qué ayuda? Pues ayuda en lo esencial, y es aprender a ser, ¿no? De una manera muy directa, ¿no? ¿Y qué significa aprender a ser? Significa aprender a ir al fondo de la cuestión. Nosotros, como seres humanos, estamos metidos en un mundo de formas, y las formas, al menos desde mi punto de vista, y lo digo tanto como cristiano como escritor, y por tanto metido en el mundo del arte, ¿no? De lo artístico, las formas son maravillosas, ¿no? No se trata, a mi modo de ver, de negar las formas, sino de amarlas hasta tal punto que captas el núcleo de la forma, y el núcleo de la forma es ese fondo de misterio que los creyentes llamamos Dios, ¿no? Esto es muy bonito, ¿no? O sea, porque tantas espiritualidades, que no son la mía, hablan del rechazo a la forma, ¿no? La renuncia, la negación de la forma, ¿no? Y yo creo que si rechazas la forma, te pierdes el fondo de la cuestión, ¿no? Yo tengo la gran suerte o la gran bendición
del destino o de los dioses, de tener esta doble vocación artística y religiosa, ¿no? Y entonces, como artista, o al menos aprendí de ello, tengo gran amor a las formas, porque el artista es el que trabaja con las formas, pero como hombre religioso tengo gran amor al fondo. Entonces, esta conjunción a mí me parece pues una gran bendición poder disfrutarla. Cualquier discurso sobre Dios que no parta de la experiencia, de la vida, es ideológico. Y esta es casi la afirmación más rotunda a nivel teológico, es decir, sobre el discurso de Dios, que puedo hacer. Y por eso me gustaría repetirla, ¿no? O sea, cualquier afirmación que hagamos de Dios que no parta de la experiencia de la vida es ideológica, es decir, es algo previo, es un constructo mental que puede ser hermoso, puede ser interesante, pero realmente no captará el núcleo de la cuestión, de lo que se quiere decir cuando se habla de Dios, ¿no? Y la experiencia de Dios se identifica en buena medida con la experiencia de la vida. Por tanto, ¿qué o quién es Dios? Pues es aquel o aquello que el ser humano barrunta de manera muy precaria, aunque a veces de manera también muy expresiva, cuando hace la experiencia de estar vivo. ¿No? ¿Y qué significa la experiencia de estar vivo? Pues darte cuenta de que no estás aislado, de que no eres un ser independiente, sino que eres una persona que está en íntima vinculación, en íntima relación con la realidad, ¿no? Que no es la realidad y tú, sino que la realidad y tú sois una sola cosa, ¿no? Somos una sola cosa, ¿no? En realidad, lo que podemos saber de Dios solamente lo podemos saber en la medida en que lo saboreamos. Saber y sabor es lo mismo, ¿no? ¿Y cuál es ese sabor? Ese sabor es el de la unidad. Es decir, que lo que más se parece a Dios es la experiencia de la unidad. Cuando hacemos la experiencia de estar unidos, por ejemplo, a una persona a la que amamos, o unidos o ensamblados con el contexto de la naturaleza en el que estamos insertos, o no divididos interiormente, sino recompuestos, ¿no? Unificados, eso es lo que más se parece a la experiencia de Dios, ¿no? Dios, por lo tanto, sería para mí la experiencia de la unidad que no rompe la particularidad, la singularidad o la pluralidad, sino que permite una misteriosa y maravillosa convivencia armónica. El éxito comercial de este pequeño ensayo sobre meditación titulado Biografía del Silencio, desde luego que es llamativo desde un punto de vista numérico, estrictamente comercial, pero lo más llamativo a mi modo de ver es el éxito que yo llamo existencial. Es decir, no solamente que se vende mucho, sino que, al menos a juzgar por los correos electrónicos que me escribe mucha gente desconocida, a tantas personas, cientos o incluso miles, les ayuda realmente a reconfigurar su vida, ¿no? Y lo tienen como libro para la mesilla por la noche, ¿no? Y de consulta permanente, ¿no? Esto para mí es un milagro, ¿no? Y es un milagro en primer lugar porque revela que este libro es mucho más inteligente que yo. Esto lo he sostenido con mucha frecuencia en distintos contextos literarios, ¿no? Que los verdaderos libros son mucho más inteligentes que sus autores, ¿no? Los autores somos medios o mediaciones a través de los cuales lo que necesita transmitirse para una generación se transmite, ¿no? Claro, esto supone entender la literatura como un ejercicio espiritual de purificación de la mirada, del oído y del corazón, para que realmente nosotros podamos ser canales de transmisión, ¿no? Y esto se ha producido. Cuando se produce eso, es una fiesta, ¿no? Cuando se produce esto, haces la experiencia genuinamente artística, ¿no? Y es que lo más personal se hace universal.
¿no? Entonces, cuando yo he conseguido en este libro, por la bendición de los astros, digámoslo así, ser yo mismo, ser lo más genuino, lo más auténtico posible, es cuando tantos lectores han sentido que ahí estaba en juego algo muy genuino, muy auténtico, como decía, y por tanto se han podido identificar, ¿no? Es decir, que lo más personal es lo más universal, repito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la clave del éxito? Pues sencillamente que estamos en una sociedad donde hay un hambre de silencio muy grande, ¿no? Yo creo que nuestro principal problema es la dispersión, por tanto la principal virtud es la atención. Creo que el principal terrorismo es el ruido y por tanto la principal necesidad es la paz, ¿no?, interior, ¿no? Y a esto responde que además de otras cosas de menor importancia, ¿no?, como que el formato del libro sea muy cómodo, que el tipo de papel sea bonito, que el libro sea breve y sencillo, tantos factores, digamos, más secundarios, pero la razón fundamental es que cuando una persona tiene sed y se le ofrece un vaso de agua, sencillamente lo bebe.